Bueno, Bueno, Edgar, ¿me escuchas? te escucho. Perfecto. Venga. Espero estar acá mucho tiempo porque la lluvia viene y estoy afuera, así que puede que muera. La lluvia viene, pues. Ok, ok. Pero la Bueno, filosofía no muere, la filosofía es eterna. sí, por ahí tengo un meme de la gloria de Roma para siempre se me llena como sentido. Ahí luego se los envío. Ok, Sí. Está como bien por ahí, no apto para el trabajo. ¿Quién sabe? Depende. mm, ¿en qué nos Sí, habíamos quedado antes que bueno. me dice la muerte? Bueno, sí. Bueno, ya, bueno, aquí como que un super resumen para todos. Perdón si, esperemos si de tiempo de resumen antes de que mueras. Eh, eh, bueno, eh, bueno, más que nada, aquí como que el proponente de la filosofía de lo subjetivo, más o menos y bueno, lo vamos a estar conversando aquí con varios invitados. En este momento, pues estaría aquí acompañándonos Edgar, ya más adelante serán otros invitados también y en otro momento pues serán varios invitados juntos. Eh, bueno, aquí la filosofía de lo subjetivo básicamente es como que un concepto que eh, no quisiera decir que yo inventé, pero pues sí al menos al menos no lo he visto en otra parte. Y pues había comentado que es así como de, bueno, eh, a propósito, pues sí es así como que un poquito para que suene un poco contradictorio o paradójico el concepto, pero pues básicamente es la idea de como que eh, no aceptar la idea de la filosofía de que pues uno puede observar las ideas de las más objetivas de las menos objetivas a las más objetivas, sino de que todo es subjetivo y a lo mucho lo que uno puede hacer es decir, bueno, pues podemos como que tratar de consolidarnos con las eh, menos subjetivas posibles. Entre otras cosas, pues ahí ya más adelante, pues creo que sí lo he comentado, ¿no? Por ahí, pues una de mis consideraciones es decir, bueno, pues la ciencia es como que de esas cosas que serían lo menos subjetivo posible, pero pues llegar a esa construcción no es tan trivial, es bastante tedioso. Eh, Otra cosa por ahí que habíamos comentado, bueno, que comentó más que nada Edgar, pues ahí que tendrían que checar la parte anterior del podcast antes de que muriera. Eh, pero pues ahí estábamos hablando sobre de ciertos detalles que tiene el concepto de igualdad, tanto en lógica como en filosofía en general, e inclusive pues para futuramente para pues, debatirlo hasta como concepto psicológico. Hay varios detalles, quedó muy bien esa de la igualdad. Y oh, eh, ¿qué más estábamos hablando, Edgar? Recuérdame. Un comentario aquí rápido. Lo que habíamos desarrollado, lo que habíamos desarrollado muy pobremente antes sobre la igualdad puede ser un caso particular de un problema más grande. Sí, sí, claro, el problema de la igualdad es enorme. ¿Qué estás pensando? A ver, dime. Estoy pensando en el problema del otro, de otro sujeto. ¿Cómo estaría eso de otro sujeto? O O sea, sea, que existe otro sujeto. ajá, el problema del otro. Lo, si definimos el otro como lo que no eres tú, Ya. ¿qué es otro? El Ok, mundo. no, sí, sí, estoy de acuerdo, es cierto, cierto. Ahí tenemos otro. Bueno, sería como. Al menos creo que sí conozco tres.
aspectos de la filosofía que como que ven eso, ¿no? Porque es como que la filosofía del yo, la filosofía del ser, y pues ahorita estaríamos agregando, como tú dijiste, ¿qué es el otro? Ajá, o sea, serían esas tres preguntas. Sí, muy cierto, estoy completamente de acuerdo. O a lo Bueno, mejor todos somos Dios jugando a ser nosotros. conozco varias personas religiosas que a lo mejor argumentan algo así, que es cierto. Eh, bueno, como se habrán dado cuenta en la audiencia, pues como que sí, ya varios temas que se pueden abrir a, pues, ¿qué se podría decir? A discusión, ajá, a discusión y a comentarios y demás. Y pues bueno, aquí en Estéreo, pues a lo mejor no es tan fácil que ustedes como audiencia pues puedan elegir los siguientes temas a discutir o en los que estén más interesados. Afortunadamente para eso, pues el canal posee, bueno, el canal de Estéreo posee también un canal en YouTube. Aquí nada más compartiendo de una vez. Pues sí les comento. Entonces, ajá, justamente, pues, de hecho, pues ahí ya bueno, se han estado subiendo a algunos de los podcasts anteriores, lo pueden ver como, ajá, un repositorio de, pues, algunas de las conversaciones que ya se tienen. El canal justamente es el blog 9, eh, y aquí sí tengan una pluma a la mano. Si me quieren preguntar por qué está tan confuso, literalmente utilicé eh, un algoritmo criptográfico para esta parte. Yo dije, va a quedar algo interesante, pero no, quedó algo bastante complicado. Entonces es blog 9-6UQKS. Y bueno, justamente pues ahí es el blog. Estrictamente, pues lo pueden ver como el blog del canal. Por el momento, pues es un blog más o menos pues general. Ahí también justamente he estado mencionando algunas respuestas bueno, comentarios, mejor dicho, comentarios de algunas charlas, no de muchos, pero sí algunos comentarios de algunas charlas que ya han estado acá. Ahí revísenlo, les repito, es blog 9-6UQKS. Y pues les digo, ahí hay más contenido y pues más fácilmente ustedes podrán escoger las siguientes discusiones que hagan aquí en el podcast estéreo. Entonces, pues sí, Edgar, pues síguenos compartiendo tus perspectivas. Mm, de momento he estado pensando que debido a que posiblemente en cualquier momento me empiece a mojar, lamentablemente el podcast de hoy será más una lluvia de ideas, de conceptos para sembrar la semilla que mañana va a ofrecer como el podcast incompleto, pero de momento creo que para eso va bien, va muy bien, va muy bien. Ok, ok. Bueno, también, bueno, como lo diría la descripción aquí del podcast, bueno, pues, o sea, no solo es que sea como que proponente de la filosofía de lo subjetivo, sino también, pues, propongo por ahí varias otras ideas que, pues, van un poco en contra de, pues, los preceptos más o menos clásicos. Por ejemplo, por ahí en algún momento llegué, bueno, lluvias de ideas, ¿no? Pero ajá, una de las cosas que inclusive comenté la vez anterior, en el podcast anterior, antes de que se cortara, pues decía, bueno, que pues todo tipo de conocimiento, todo tipo de idea y todas las percepciones que tenemos, estrictamente pues entraría eh, entre lo ficticio. Y pues ahí vamos a tener que ya en otro momento ahondar un poquito en eso, eh, por qué exactamente digo que todo es ficticio. Edgar, tú nos comentabas de que pues uno de los problemas era entre de si existe el mundo o no. Esos problemas metafísicos, ¿no? Sí, está feo. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y también,
nos comentabas de que justamente pues es de esos problemas de que si uno se pone demasiado a exigir detalles en el razonamiento, justamente pues, en la racionalización, pues uno como que le exagera el escepticismo y uno queda nada más como descartes y dice, pues de lo único que tengo garantía es de que estoy pensando, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo de que eh, pues quedan varias limitaciones al respecto. Eh, una cosa que, pues bueno, también ya se habrán dado cuenta un poquito en el podcast y si checan un poquito también el canal de YouTube, pues se darán cuenta de que también, pues, me gusta un poco criticar el lenguaje. Eh, bueno, aquí no, ¿verdad? Eh, también de este lado ya está lloviendo, Edgar. No, pues, Ahí me vas diciendo cómo vas, ahí me vas diciendo cómo vas. pues según yo escucho el muro de agua acercándose, pero todavía no me llega. Ok, ya tienes la ruta de escape. Algo así. Ok, eso es bueno, eso es bueno. Eh, Imagina que te pones así bien estricto y no terminas dudando si existes o no. Terminas dudando qué es existir, qué es el ser. no, estoy de acuerdo, sí. O sea, todas esas cosas eventualmente vamos a ir abordando. De hecho, si no me equivoco, justamente la rama de la filosofía que estudia el ser es la ontología. Ajá, creo que sí es la ontología. Por si todos quieren revisar un poquito al respecto. Eh, y, por ejemplo, si tengo entendido, o sea, literalmente la rama de la filosofía que estudia la existencia, o al menos el concepto de existencia, literalmente es la metafísica. O sea, técnicamente esa es la definición filosófica de metafísica. Aunque pues hoy en día, si uno se mete a YouTube, uno de pronto ve que, no, es que metafísica son los ángeles astronautas pasados tipo alien. No, eso estrictamente no es metafísica filosófica. Ahí no sé qué pasó. Eh, Metafísica de las energías para conectar con tu alienígena ancestral. Ándale, sí, exacto. No estoy muy seguro de por qué pasó eso, porque uno de los primeros filósofos que se tiene, que justamente abordó mucho en lo que es la metafísica, pues de hecho fue Aristóteles, y o sea, de hecho, pues creo que tiene 3 o 7 libros, ya no me acuerdo, 3 o 7 libros de metafísica. Y, o sea, sí son completamente distintos. O sea, literalmente ahí sí aborda el hecho de que dice, no, es que, pues, vamos a definir qué es la existencia y, pues, bueno, al final pues, no lo logra definir. Ese es un concepto súper difícil de definir, o sea, qué significa que algo exista. De entrada ya tenemos un problema. Y, pues, de hecho, uno de los comentarios que creo que de Aristóteles hace, o otro filósofo, dice, bueno, es que la dificultad de la metafísica de cualquier pregunta de ¿existe esto? ¿No existe esto? Literalmente es el hecho de que pues, el concepto de existir está pésimamente mal definido. Y de hecho esa es una de las críticas que hago muchas veces con mi filosofía de lo subjetivo, de que hay muchísimos conceptos que están pésimamente definidos, que es, o sea, en el mejor de los casos su definición es completamente pensamiento circular y es así como de que digo, ¿y por qué basamos toda la filosofía clásica en esto? O sea, como el concepto de algo objetivo. No, es que algo objetivo es algo basado en hechos y en la realidad y en temas lógicos. ¿Y qué es la lógica? No, es que es algo basado en esto otro. Y, y en hechos, ¿no? Literalmente, la lógica es algo basado en hechos y en la realidad. ¿Y qué es lo real? O sea, yo nunca he visto nada en ninguna parte de la filosofía que, por ejemplo, defina real qué es la realidad. O sea, simplemente, existe. Ya. Y, y bueno, en cierta forma, sí, más o menos, pues, acepto que deben de haber cosas indefinibles. De hecho, justamente uno de los primeros que habla de cosas que son imposibles de definir, pero pues deberían de existir y propone axiomas y todo eso como tal. De hecho, es Aristóteles en sus libros de metafísica. Pero, Imagínate este video en el canal de YouTube. Top, top 20 cosas que no sabemos cómo definir.
Estaría genial, ¿eh? Listo, ya. Así No como te todo. quiero robar la idea, Edgar, pues si tú lo quieres hacer, pues hasta trabajamos juntos. Pero bueno, ahí como tú veas. Me suena a collab pendiente. No, sí, 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 deberíamos de trabajarle. Ajá, como ¿Qué, puesto 20, Dios. ¿Qué es Dios? Puesto número 1, ¿qué es ser? qué ser? Ándale, ¿no? ¿Qué significa existir? No, sí, sí, estaría genial, ¿eh? Y hablando al respecto, sí, o sea, Nietzsche al menos una posición teológica, eh, que literalmente es eso, o sea, pues yo no voy a declararme si creyente, no creyente, agnóstico, lo que sea, hasta que alguien me pueda definir el concepto de Dios. Literalmente así es la posición. Yo no voy a tomar una posición hasta que alguien me dé una definición coherente de Dios. Me suena. A ver, hay que preguntarle a Marvel. Eso, bueno, ya me estoy yendo mucho de la tangente, pero eso me recuerda mucho a un cómic de Marvel que leí, el de el de Bor, el carnicero de dioses. Es, es de un cómic de Thor sobre que Thor una vez andaba ahí haciendo sus cosas de dios espacial hasta que de repente empezó a encontrar una serie de dioses asesinados en todo el universo. Y llegó un punto en que, por ejemplo, había un dios así súper masivo. Me recuerda mucho a este dragón jefe de Cómo entrenar a tu dragón 2, Ah, ok. que decía, no, este dios peleaba con agujeros negros nomás por diversión y aquí está muerto como perro y todos como de, ¿quién lo habrá matado? Y ya se desarrolla la historia sobre un personaje que se dedica a masacrar dioses, pero pues llega un punto en que te preguntas, ok, pues parece que todo alienígena con poder es un dios, pero ¿qué es Dios? Ya, sí, sí, sí. Sí, como que a veces, bueno, muchas veces abusamos de la palabra, ¿no? Y completamente de acuerdo. Bueno, ya, como última profesión, Dios, el que se sale de la escala de poder, ya. Es lo típico, ¿no? Es lo típico. Ya, definición anime barata, ya, está bien, ya. Vamos con Pero ves que lo peor es que luego hay así como que escalas de poder que literalmente miden de Dios a Dios, ¿no? O sea, dicen, ah, bueno, y este Dios es más poderoso que este otro y así, ¿no? Así como los matemáticos que les gusta hacer sus jerarquías de infinitos. sus jerarquías de infinitos. Miren, la única palabra verdadera en este mundo es la de Madokami y todos lo sabemos porque está en nuestro corazón y ya. Grande Madokami, ya. Lo siento, soy muy otaku, ya, me callo. No, no, está bien, no hay problema, no hay problema. También yo he dicho que en algún momento quisiera traer aquí al podcast varias de las cosas que me gustan, que si entre Touhu o no sé, veo que, sí, a lo mejor también podríamos traer a Ruby, no sé. Es más, de una vez podría decir acá, antes de que digan, no, que por qué me gustan esas dos cosas, la única razón por la que literalmente empecé a ver Ruby fue porque tenía la misma paleta de colores que Touhu, literalmente. Excelente. Sí, hay opciones que han empezado por menos, creo. Pero sí, así pasa, así pasa. Y no, sí, sí, literalmente podríamos hacer ese collab. Hay, cada quien introduce un concepto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Ah, mm, ¿no será que la pregunta de qué es el ser está mal desde un principio? ¿Qué es el ser? Pues es que como que siempre están esas dudas, ¿no? O sea, es
podríamos decir qué es el ser, existe el ser, y como alguna vez te dije, o sea, también el problema de toda definición. Ah, hablando de definición, esa es otra palabra que está pésimamente mal definida. Y también Aristóteles mencionó al respecto. O sea, no A sabemos qué ver, es una definición. ¿sabes que no tiene definición? Definición. Ah, no mames. Sí, y bueno, a lo mejor no tan grave, o sea, se podría esperar un poquito más, pero también otra cosa que como que es súper difícil de definir es el concepto de significado. Ajá, Mm, sí, pero sí, no, o sea, a lo mejor una cosa que sí rompe cualquier tipo de cosa, de expectativa es el hecho de que sí, o sea, el concepto de definición no tiene definición, es prácticamente indefinible. Aunque bueno, como dije justamente, pues Aristóteles, te digo, no sé en cuál de todos sus libros, y no sé si en alguno de los de metafísica habla del concepto, y o sea, sí dice así como de que, bueno, es que cuando uno quiere definir un concepto, la definición debe de tener al menos dos partes. Una que le dé una característica general y después, entre todas las cosas que tiene esa misma, en la segunda parte, justamente la segunda parte, simplemente debería de agarrar y decir, bueno, y de todos los que comparten esta característica, ah, bueno, se distingue por eso. Entonces, así como de, bueno, es característica general y característica específica. Y técnicamente eso debiese de ser todo lo necesario para una definición según Aristóteles. Pero pues, posteriormente después, los empiristas, y bueno, así, así como que la evolución de los empiristas, que serían como que los materialistas, dicen, no, 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 eso no sirve, porque eso permite definiciones demasiado generales y justamente hacen esta, bueno, como ya habíamos hecho, ¿no? O sea, como hicimos con la definición de mente, de que dicen, bueno, estrictamente para que pues una definición pues sea útil, uno la podría evaluar. O sea, uno literalmente podría agarrar y decir, bueno, pues ok, yo tengo esta definición y la quiero utilizar para ver si algo la cumple. Entonces es así como, bueno, ¿y cómo hago eso? Bueno, pues debería de tener toda una lista de cosas que yo debería de poder verificar para asegurarme si algo tiene la propiedad o no. O sea, si algo cumple la definición o no. Y pues es como que una perspectiva completamente distinta, pero pues bueno, los empiristas siempre están raros. O sea, como que, Oye, bajo la definición de definición que acabas de dar, el ser no tiene definición. pues no tengo idea, ¿no? Ahorita sí me agarraste así como que con problemas. Pero pues bueno, en el peor de los casos, podríamos ahorita intentar definirla, pero pues estoy muy seguro que nos va a ganar la lluvia, así que no sé, es tu riesgo. No, o sea, me refiero, si dices que algo general y no algo particular, si tenemos el concepto de ser como todo eso que hay, pues no hay nada particular en el ser, porque es lo más general. El ser es lo más general. Puta, qué buena pregunta. Ay, no puede ser. Es que sí, hasta me causó como que confusión, porque es así como de el ser es lo más general, porque el todo como que debiese ser lo más general, ¿no? Ya no sé, ya, Ya no sé, morí, ya no sé. morí, he muerto por culpa de Edgar, Dios, he ya. matado. ¿Qué, qué es el concepto menos específico que puedes tomar? O sea, lo suficiente como para decir, tomaste algo, pero lo suficientemente general como para no darle ninguna característica particular. Ese es el ser, ¿no? Ese es el concepto de ser. No, no. O sea, el concepto más fundamental, sin darle ninguna otra característica, Es las ser. características del ser. Ya, ya, o sea, estás diciendo como que algo es si literalmente tiene como que la característica fundamental y ya, ¿no? Ajá. Nada más porque es.
Ok, ok, algo así como que, Ajá, y o por sea, propia básicamente es definición, como que, bueno, si algo tiene alguna característica, tiene la característica de ser, ¿no? ajá, y el En vez ser en sí de, mismo, ajá, y el ser en sí mismo no tiene otra característica más que sí mismo. Es como el conjunto vacío. ándale. Algo extraño por ahí, ¿no? O sea, algo que me parece curioso es que, o sea, me recordaste un poquito a programación, de que así como de que cuando inicializas un objeto, ¿no? Es así como el ser, es como que la función inicial, ¿no? Que todo objeto posee desde el momento en que se crea. El ser es la función inicial, ya. Pero ahora yo tendría que preguntarte, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser y existir? El ser existe. Y ya. Porque, o sea, técnicamente un objeto, un concepto podría ser algo, o sea, podría ser otro concepto sin la necesidad de existir, ¿no? Ahí como que sería el problema más grande, ¿no? Porque, o sea, como que hay jerarquías distintas de existir. O sea, es como que la jerarquía más fuerte es, bueno, existe realmente, ¿no? O luego existe como que en el paradigma. Luego, bueno, pues existe como consecuencia lógica y ya, ¿no? Y, o existe como hipótesis física. Le Pero, pregunté a mis teoremas y me dijeron que Simón. ¿cómo? El chiste de los matemáticos. Le pregunté a mis teoremas y me dijeron que Simón. Ah, ya, pero ese es así como que yo creo que de los existe, eh, pues no sé, inclusive es como que un existe medio raro, ¿no? Siento yo, Todos porque, los dice, porque, o sea, si te soy sincero, o sea, yo siento que el existe de los matemáticos es literalmente como le diría Jesús, es como que nada más una palabra para guardar el espacio, o sea, para guardar el espacio de la negación del para todo, casi, casi. chale, tengo muchas ganas de que esté Jesús ahora mismo. Porque, o sea, inclusive de hecho el que trae el concepto de existir literalmente y literalmente prácticamente para la lógica así de predicados de primer orden, pues de hecho también es Aristóteles y literalmente hace su diagramita el típico, ¿no? De los cuatro vértices en donde es para todo existe y luego negación de para todo es existe más negación y negación de existe es para todo más negación, ¿no? De la característica. Y sí, esa también es de Aristóteles, así como de, bueno, ¿cuál es la negación del para todo? ¿Cuál es la negación del existe? Uy, tal vez nosotros como hablantes del español no podemos distinguirlo muy bien. ¿Qué cosa? O sea, fundamentalmente el español se basa en la estructura de la oración y en la oración siempre tiene un sujeto y un Mm, verbo. El sujeto es el, el algo, la, el, el que te había propuesto hace rato. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿El Que ser? el ser y el verbo El sujeto es siempre es. Ya. Bueno, y ya. en cierta forma sí estaría más o menos de acuerdo contigo, en el sentido de que inclusive hay algunos lingüistas que dirían que técnicamente una oración con el verbo es, ni siquiera es una oración, o sea que no tiene predicado, que nada más es la declaración de un atributo. Pero no Eh, sé, eh, es una opinión, es un comentario de los lingüistas bastante moderno, así de decir, no, 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 es que, o sea, si una oración tiene el verbo
no tiene predicado, nada más es un atributo. Y no sé, o sea, no me agrada eso de decir, no, vamos a poner al verbo ser como distinto a todos los demás verbos. No sé, no me gusta. Siento que es como que medio innecesario. La oración más corta del español es. Y ya. Literal. Ujú, Inclusive es la más corta porque solo son 2 letras. ujú. Es que tal vez el concepto de existencia está tan arraigado en nuestro idioma que nos parece raro cuestionarlo. Es como que nuestro cerebro dice, oye, falla del sistema. Estás cuestionando los axiomas. Estoy de acuerdo, pero, o sea, inclusive más que el lenguaje, sí siento que es como que algo más fundamental de la mente, porque como que la mente es muy mala para tratar de interpretar lo que es la negación de existir, o sea, que es no existir. O sea, simplemente como que dice, pues ya está. Y de hecho, inclusive diría que es algo que no tiene que ver con el lenguaje, porque muy raras veces se utiliza en el lenguaje como que el verbo existir. O sea, prácticamente no lo utilicé hasta que estaba en matemáticas. Es así como de, sí, no, o sea, realmente de forma común, pues el verbo existir no se ocupa, pero sí es como que muy difícil pensar en, bueno, imagínate que no existe esto. Imagínate que tu papá nunca existió. Mm, O bueno, o imagínate que el pasado no existió, ¿no? Es como esa, y pues, ¿qué se podría decir? Pues de- esa, oh, tú sigue, tú sigue. Me salió como un déjà vu de la melancolía de Haruhi Suzumiya. ¿Sabes qué? El mundo existió hace 5 días. ¿Y tú qué? Ajá, El universo sí, existiera así. literalmente. Pues de hecho, o sea, tú hablando de alguna vez de que decías de que pues como que el tiempo es difícil de definir y sí, estoy de acuerdo en eso porque pues, o sea, sí está al menos hasta cierto punto esa perspectiva o hipótesis de que pues en principio pues el tiempo no podría existir y literalmente lo único que existe es el presente, ¿no? O sea, literalmente lo único que existe es el presente y cada vez literalmente el pasado. Bueno, o sea, literalmente cada vez se crea un nuevo universo con todas las características y está con la configuración que le corresponde, ¿no? Y nada más interpretamos las cosas porque, bueno, pues tenemos ahí configurada la información del pasado y ya. Y decimos, bueno, es que pues es el pasado, ¿no? Y pues ya lo inferimos por cómo funciona nuestra mente de, sí, está el pasado, aunque pudiese ser que nada de eso existe. El universo es una función precargada. Ándale, ¿no? O sea, ya tiene sus memorias. Ah, ya lo saben, te escuchas. Nada de lo que pasó hoy es real. El universo empezó hace 5 minutos. Ah, hace un femtosegundo, ¿no? ¿Saben qué? Nada existe en realidad. Desde que empezó el podcast, empezó el universo y cuando se acabe vamos a dejar de existir. Punto final. Sí, sí, Que sigan escuchando. básicamente. Mm, Sí, sí, no, pues esa parte está así como que bien intensa. De hecho, por eso es así como de que digo, bueno, pues la física como tal, pues muy difícilmente podría definir el concepto de tiempo, porque pues el concepto de tiempo, pues es un concepto filosófico. Similarmente, el concepto de posición, pues también hasta cierto punto es un concepto filosófico. Pero bueno, al menos como que en la física todavía puede como que decir un poquito más al respecto, ¿no? Pero sí, o sea, completamente el concepto de tiempo, pues básicamente es filosófico. Eh, y de hecho, ahí por si quieren buscar a todos los que están por ahí, eh,
literalmente a la rama de la filosofía que considera la existencia del pasado y la existencia del futuro se le llama eternalismo. Y bueno, ya nunca sé porque cada quien tiene sus versiones por ahí, pero si aparte sobre de esa estructura, sobre de esos conceptos, pues le agregas el hecho de que, bueno, y además de eso, pues, o sea, siempre estamos como que restringidos a como que un presente imperfecto, ahí debido a que, pues, o sea, técnicamente, pues, o sea, recibimos información del pasado porque no es exactamente el presente, etc. y demás, por muchas otras razones físicas. Pero, o sea, el hecho de que prácticamente, pues, o sea, tenemos bloqueado el acceso al pasado, o bueno, estrictamente solo lo podemos ver a través de la memoria. Y tenemos fuertemente restringido el futuro, en el sentido de que literalmente no podemos acceder a él o acceder a la información a futuro durante el presente. Eh, a, 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 a ese, a, a- ¿qué se podría decir? A esa sentencia, literalmente a esa consideración es a lo que se le conoce como fatalismo, al menos en filosofía, aquí. Así que ya saben, cuando les digan fatalistas, no se sientan mal, simplemente es decir, ay, bueno, pues sí, pues no sé qué va a pasar en el futuro. Nuestra percepción del mundo está nerfeada. Sí, sí. O sea, pues es como que eso de la dirección la simetría del tiempo, ¿no? O sea, la simetría del tiempo. Y o sea, así como que las propiedades así raras de decir, bueno, pues es que no podemos saber qué va a pasar en el futuro. O sea, literalmente eso es a lo que se le consideraría fatalismo de forma filosófica. No como hoy en día que pues ya tiene la connotación vernacular de que, bueno, el fatalista es el que eh, cree que el futuro va a ser malo, ¿no? O sea, técnicamente en filosofía no necesariamente es así. Solo no sabemos. Ajá, sí, o sea, en filosofía el fatalismo literalmente solo es, no sabemos qué va a pasar en el futuro y no sé, y no necesariamente se puede saber. Y si sobre de eso, o sea, técnicamente agregan el concepto de causa-efecto, o sea, que literalmente en principio, o sea, podría existir el tiempo, podría existir el pasado, el futuro, podría ser que tengamos un acceso, pues, un semi-acceso al pasado, un acceso al futuro, pero si sobre de todo eso consideramos que, pues, o sea, siempre hay causas-efectos, ahí es en donde, pues, entra el determinismo. Y estrictamente hablando, eh, pues mucho de la física y mucho de la ciencia pues está sustentado en el determinismo, ¿no? Entonces, siempre es así como de que dices, bueno, ¿y cómo se supone que la física va a poder definir el tiempo si está quién sabe cuántas estructuras por encima de que pues la filosofía ya lo tuvo que definir, ¿no? Pero bueno. Sería interesante ver qué ramas de la ciencia no utilizan el fatalismo. Sí, ¿verdad? Mismo. Aunque, bueno, no sé, supongo que a lo mejor es como que una referencia medio defectuosa que tuve, porque, bueno, no estoy muy seguro, porque, o sea, hasta cierto punto, pues, y pues ahí se lo dejo a la audiencia para que opine al respecto, pero sí siento que hasta cierto punto, o sea, pues si tenemos causa y efecto, en principio, eh, como que eso aligera el fatalismo, ¿no? Porque al menos la causa-efecto técnicamente sí nos permitiría saber un poquito del futuro, pero, ok, no todo. Mm, cierto, cierto. O sea, estamos jodidos, pero no tanto. Ajá, sí, es como, bueno, muchas veces pasa con la filosofía de que es así como de que primero como que se va a una opinión extrema, literalmente primero toma una opinión extrema, y luego como que hace una pequeña corrección, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor hay una posible solución, ¿no? Y pues ahí es cuando como que metemos la posibilidad de causa y efecto. Que, ok, curiosamente parecería que como que estamos perdiendo completamente el tiempo acá, pero bueno, o sea, como sabrán por ahí, pues por ahí les debemos a la audiencia, eh, pues avanzar en el tema del libre albedrío. Y una de las cosas que se había comentado en un podcast anterior es que, pues, libre albedrío
depende. Al menos una de las interpretaciones, pues sí está en completo desacuerdo con la posibilidad del determinismo, o sea, de causa y efecto. O sea, fuertemente sí está, o sea, son incompatibles. O sea, técnicamente es de esas cosas en donde, pues, o sea, el determinismo sería incompatible con el libre albedrío. Y de nuevo ahí, pues, o sea, depende de la interpretación del libre albedrío, porque pues, curiosamente hay distintas interpretaciones porque me lleva, pero bueno. Ajá. Sí, pero pues, o sea, ya después abordaremos un poquito más, ¿no? O sea, pero pues sí tengan ya ahí considerados de que pues al menos ya aquí en este podcast ya me hicimos un granito de arena en introducirles lo que sería el determinismo, porque pues el libre albedrío sí ya es un relajo. Eso sí no se puede como que hablar en 3 minutos. Bueno, creo que el mayor logro que ha tenido este podcast que alrededor de en 4 horas definimos qué es mente. Y eso ya fue un gran paso, así que... Sí, sí, bueno, pero estuvo bien, estuvo bien. Y lo definimos, bueno, me gustó la forma en que lo llegamos a definir. Mm, ¿qué, qué más? ¿Qué más podemos inferir ¿Qué sobre más? el ¿Qué tema que más? tenemos? No Ah, sé. bueno, pues tú síguele la lluvia de ideas. Eh, ya teníamos problemas con el ser, con la existencia, con la realidad, con el tiempo, con el concepto de definición. A ver, con qué fuerza fundamental nos hace falta meternos? ¿Con qué fuerza Con fundamental? falta el espacio, ¿sabes? A ver, hay que repasar, Bueno, dejamos. sí, técnicamente sí. O sea, todavía nos falta meternos con el espacio y con el... Bueno, o sea, medio me intenté meter con la posición, pero sí, nos falta meternos con el espacio. Definitivamente. Hay que repasar ¿Qué dejamos es el del espacio? infinito. También nos falta la. A ver, hay que repasar las gemas del infinito. Nos falta también el alma. ¿Qué es el alma? El alma. Bueno. Sí, no, o sea, tendríamos que irnos al dualismo cartesiano, ¿no? El alma tiene que ver con la mente, tiene que ver con la conciencia, es algo completamente distinto. Alguna vez me salió un cristiano que literalmente sí decía, no, 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 es que, o sea, todo ser vivo, bueno, el ser humano, todo ser humano, realmente tiene tres partes, o sea, es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y así como de, ¿y cuál es la diferencia entre espíritu y alma? No, 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 o sea, o sea, sí me dio por ahí una explicación que la verdad está bastante más sofisticada que es su explicación, ¿no? Estemos de acuerdo, o sea, su explicación, que, o sea, es válida, Ah, pero sí está muy, muy por encima de lo que podríamos hablar acá, o sea, sí tendríamos que dejarlo para otro momento. Eh, sí, sí, sí. pero Ahorita solo estamos buscando pleitos con conceptos fundamentales. Ya. sí, 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 o sea, completamente pleitos con los datos fundamentales, sí, entonces pues estaría el concepto de alma y el concepto de espíritu, por lo tanto. Ajá. Y también tenemos ya el concepto de espacio y el concepto de posición, ¿no? Y a ver, y aprovechando que aquí somos, que aquí, bueno, no somos, tú eres físico y yo Ajá. solo soy un matemático en formación medio nerd. O sea, sabemos que queremos preguntar que ahí tocando las gemas del infinito nos faltaría la gema del poder, pero como que si hablamos de poder así a secas suena bastante Suena más raro, como pero pues ya dijimos que no se puede definirle, bueno, todavía no está definido el concepto de Dios, ¿no? Entonces como que ahí entraría. podría ser, pero yo estaba pensando en un enfoque más a lo físico, como de, ok, el poder es algo más como de tipo humano, es una pendejada que nosotros nos inventamos, pero ¿qué tal si nos metemos con la energía? A ver, ¿qué es la energía? Ok, va, 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 va.
estoy de acuerdo. Nos podemos meter con la energía eventualmente. Y bueno, o sea, técnicamente también está la piedra de la realidad, lo cual yo ya dije desde hace mucho de que pues también realidad está pésimamente definido. Eh, Justamente por eso es que digo, no, esto es la filosofía de lo subjetivo, porque si por mí fuese, yo trataría de no partir en absoluto de la realidad, pero creo que no es tan posible, no es tan fácil. Sí, Hijo, sí. es que hay eh, conceptos que están tan metidos en nuestra mente de chango que no los podemos sacar. Sí, sí, no, es complicado, es complicado. Por ejemplo, también otra cosa que a lo mejor la única cosa que le podría criticar a Aristóteles, que, o sea, dice, en cierta forma dice, no, es que nada está bien definido, todo está bien raro y demás, pero sí agarra y, o sea, abusa de ese detalle en donde dice, no, es que pues están las características generales y las características específicas, pero nunca define qué es una característica. Y es algo que Eh, como que es, ajá, sí, ya viste a dónde voy, ¿no? Y es así como de que pues, nada más le vamos cambiando el nombre, ¿no? A la burra. O sea, le pone a veces le decimos característica, a veces le decimos propiedad, a veces le decimos, no sé, lo que se nos antoje, ¿no? Pero, o sea, nuevamente, ahí yo sí siento que a lo mejor nada más es como una palabra que pues guarda el espacio, ¿no? O sea, es como... eh, no Guille, sé, tú quieres, como que quieres aprender el lenguaje de programación del universo, ¿verdad? me quiero ir al lenguaje de ensamble, por favor. Dale, arriba el lenguaje hablador. Ahorita va a venir un elfo del Señor de los Anillos. A ver, no, tú no puedes, tú no te puedes saber ese. Entonces le digo, pues me voy si esas nos vamos, me voy al código de, ¿cómo sería? Me voy a la documentación del procesador. A ver dónde está corriendo mi sándwich. ¿No le pueden renderizar un poquito más de jamón, por favor? ¿En qué dirección, en qué dirección de la RAM? A ver, vamos a pasar este audio. Va a ver. Ustedes se hablan mierda, par de pájaros. Qué buena onda. Hablamos de la buena. Nada más nos faltaría. ¿Y qué es la mierda? A ver, lo agregamos a la lista. Mm, Que bueno, o sea, técnicamente otro concepto que está pésimamente mal definido es el mal. ¿qué es el mal? Paso el audio. Va a ser ya. Eso que ustedes están hablando, mierda, vacuencia, ese, pupú, caca. Ok, bueno, así pasa. Me quiero imaginar que en donde ya nos mandó los comentarios es que sí lo está reflexionando. No sé, es que este tipo de pláticas son de esas de las que al principio te la pasas divirtiendo, después te quedas pensando y al final, no sé, te nace una especie de despecho existencial de que, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es real? ¿No? Ah, Así como de ya tratando de buscar las palabras que para expresarte y que no estén en la lista, ¿no? Sí, me ha pasado. a ver, Paso el audio. dale. De despecho que me la paso por el culo. Bueno, pero pues sigue aquí escuchando. Eh, Lenguaje de programación.
Entonces sí te decía, bueno, nos habíamos quedado con que no estaba tampoco definido ni el concepto de característica, ni el concepto de propiedad, ni el concepto de, bueno, y que sí estaba muy mal definido el concepto de mal. Y de hecho, o sea, bueno, cuando hablemos del libre albedrío, la otra interpretación que yo he escuchado del libre albedrío es justamente esa, la capacidad de decidir entre bien y el mal. Y bueno, hablando al respecto, pues ahí pésima definición sobre de qué es decidir, porque, o sea, ¿a qué Chale. se refieren con decidir, no? O sea, ¿y cuál sería la diferencia entre decidir, elegir, escoger, todo eso? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Ah, ah, es hablando al respecto, un como que estándar por acá que a lo mejor tengo aquí en el podcast, así como que en el canal de YouTube, que muchas veces siento que como que los sinónimos son una ilusión, o sea, como que abusamos de los sinónimos y decimos, sí, sí, pues es que todo significa lo mismo. Yo digo, no, eso es una completa ilusión porque, no sé, la flojera de pensar, pero o sea, si ya tenemos una palabra distinta, ¿para qué darle el mismo significado? Digo, a menos que quieran ser poetas y les faltan rimas, pero de ahí en fuera, si ya tenemos una palabra distinta, debe de significar algo distinto. ya, Yo no sé, a ver, estoy loco. mira, pues en un tipo de pláticas llega un punto en el que uno ya se desliga de todo hilo y ya va a sacar cualquier idea que se le sale de la mente. Mm, Bueno, más o menos, pero pues técnicamente ahorita nada más era la lluvia de ideas, ¿no? Y, va. y pues bueno, y es muchas de las cosas que pues ahí como que tenemos pendientes. Y, Me quedé, ajá. me quedé pensando, está mal definido la palabra mal, está mal definido la palabra mal, mal, Ya vi. demonios. Sí, bueno, al menos sí te diste una idea de por qué decía que, pues, o sea, la palabra mal está mal definida. Porque, pues, Yolo. Mm. Que, de hecho, eso ya lo había pensado alguna vez en mi vida. Mm, A la conclusión que llegué, mal es aquello que no es favorable para cierto fin. Y ya. ya, ya. O sea, como que te lo llevas al concepto de objetivo, ¿no? O sea, bueno, pues como que queremos seguir un cierto grado de coherencia, pues como que ahí te lo llevas, ¿no? Pero pues, no, siento que no dependes directamente de la palabra objetivo, entonces creo que sí hace sentido como que tu noción de mal. Guille, Me Guille, agrada. Em, Guille, tenemos que acabar aquí. Ya está empezando a llover, ayuda. no, sí, tú escapa, no hay problema. Pues No, todo esto está guardado y es una mina de oro. Perfecto. Tú huye. Yo aquí cierro el podcast diciendo pues muchas gracias a todos ustedes. Pues bueno, Edgar tiene que escapar y pues nos vemos la próxima. adiós a todos. Estuvo loquísimo.